Sí, sí, complejo e inédito. Esto nunca había pasado, por lo menos en la provincia de Córdoba nunca había pasado. Pasaba siempre en las provincias que están pegadas a Brasil, Paraguay, no tanto Bolivia, pero por lo menos Brasil y Paraguay sí. Sí, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos. Hoy, lamentándolo mucho, tenemos dengue prácticamente hasta dengue autóctono hasta Chubut, y hay alguna sospecha de que hay dengue autóctono ya en Tierra del Fuego, donde hay casos. Digo, tampoco nunca ocurrió que hubiesen tantos casos como los que hay ahora. Absolutamente todas las provincias con casos. San Juan, que es una provincia seca, está con casos de dengue, tienen un brote ahí en Rawson, muy grande, muy importante, que no lo van a poder controlar. Y la verdad que asombrado, porque esto no es el COVID era una enfermedad que se contagiaba directamente entre personas, entonces ahí sí estaba la explicación de por qué tanta cantidad de casos. El mecanismo del contagio del dengue es extremadamente complejo, es decir que lo que está ocurriendo ahora nunca debió ocurrir, porque uno tiene muchas posibilidades de intervenir. Uno para que dos personas se contagien con el COVID bastaba estar 5 minutos hablando con la otra persona y ya terminaba contagiada. Acá no, acá tenés que tener una persona enferma, la persona sana, en el medio un mosquito, no cualquier mosquito, sino el Aedes aegypti, que tiene que picar primero al enfermo y después el sano. Es decir, en ese mecanismo complejo yo tengo muchas posibilidades de intervención para que esto no se siga expandiendo. Bueno, no hubo ningún tipo de acción, y eso está relacionado con medidas de este año. No hay que el mosquito nace este año, no nació el año pasado en junio, quedó vivo hasta este año. No, el mosquito nace, y la temporada de dengue siempre está entre febrero y mayo, eso epidemiológicamente ya está establecido así. Nació este año, contagió este año y se diseminó este año, como para empezar a quitar algunos mitos de que esto es culpa de los anteriores. El gobierno anterior tuvo el año pasado un pico de 135.000 casos en todo el año, de enero a diciembre. Lo pudo contener, podría haberlo contenido mucho más, pero lo pudo contener. Este año el boletín epidemiológico que salió este viernes, informa 340.000 casos. Esos son los detectados. Yo les puedo asegurar que la cantidad real está entre 3 y 7 veces esa. Es decir, que estamos hablando ya de casi 2 millones de casos en 3 meses, cuando en COVID en 4 años tuvimos 9 millones de casos. Con otro mecanismo de contagio, digo, para que más o menos tengamos una idea de la gravedad de la situación, ¿no? Está el mosquito viajando por todo el país libremente sin ningún tipo de problema. Doctor, en esto que usted habla de una inacción y que todos sentimos de la misma manera, ¿no? Porque nos llama mucho la atención este mecanismo que dice usted también, que es tan complejo para el contagio, hace también que la gente tenga como especulaciones. Dice, no nos contagiamos tanto del COVID como nos estamos contagiando de dengue, y sin embargo creemos que estamos tomando las medidas que se requieren para evitar la enfermedad. Hacemos de cacharreo, usamos repelentes si conseguimos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación por la cual no se puede frenar ya esta epidemia? Bueno, es muy claro. El gobierno se ha retirado de esto. El gobierno dijo, no es un problema mío, me alejo, y tiene 2 mecanismos de acción. Primero, culpar a la gente porque no descacharla, ni siquiera le explica a la gente lo que significa descacharrar. Un cacharro viejo, por ejemplo, en mis pagos en San Juan, nos referíamos a un auto viejo tirado, no nos referíamos a un tarro de agua, a una olla, a una botella, a una tapita. Entonces hay que empezar por ahí, empezar a explicarle a la gente, y no es que la gente sea ignorante, que incluso hasta en ese sentido estamos usando términos que no nos corresponden. Pero no hay ningún tipo de publicidad oficial. Con esto de quitar la pauta, porque la pauta ellos la entienden como un mecanismo de compra de voluntades periodísticas, hemos caído en esto, que ni siquiera le explicaron a la gente que estaban en una epidemia. Porque con el solo hecho de explicarle a la gente, mire,
estamos frente a una epidemia de dengue, hay que eliminar el mosquito, haga esto paso a paso, esta epidemia se hubiera frenado, pero no se hizo absolutamente nada. Es un gobierno antivacunas con mensajes peligrosos hacia la sociedad, que siembra, que autoriza a la venta en farmacia de una vacuna que después dice que no es efectiva y no es eficaz. Es una contradicción que jamás pensé que la iba a escuchar. Un ministro de salud que dice que cuando la vacuna esté en fase 4 y tenga los resultados, la va a aplicar cuando la fase 4 ya está aprobada la vacuna. Digo, en fase 3 se aprueba la vacuna. La fase 4 es una fase de vigilancia epidemiológica permanente y en la que va a estar toda la vida esa vacuna como están todas las demás. Pero ya está aprobada, ya se está vendiendo la vacuna y ellos la desautorizan. Dicen, vamos a esperar a que la FDA, porque si la FDA no la autorizó, que la FDA es el organismo igual que la ANMAT en Estados Unidos. Me parece que somos colonias yanqui. La FDA nunca la va a aprobar porque es una vacuna japonesa. Ellos tienen la suya que se llama Dengvaxia, que es estadounidense, y que van a aprobar esa. Como pasó con el COVID, nunca autorizaron ni las rusas, ni las chinas, ni las europeas. Digo, nunca autorizaron AstraZeneca, que es del Reino Unido. ¿Por qué aprobarían otra vacuna que no sea la de ellos? Pero además, ¿qué nos interesa a nosotros que lo apruebe Estados Unidos? Nosotros tenemos el ANMAT. Digo, todo ese caos de información y de falta de formación muestra claramente el resultado que estamos teniendo. Hay un caos. Esta epidemia la tiene que conducir nación. No podemos tener 24 estrategias distintas en todo el país. Una provincia se cuida, la otra no, la otra aplica la vacuna, la otra no. En otra tenemos una provincia en la que hay un municipio solamente que compra la vacuna, el resto no. Digo, hay un caos informativo que nadie lo está ordenando y ahí tienen un poco los resultados de lo que está pasando, ¿no? Sí, de hecho este caos también lo padecen quienes transitan la enfermedad primero, porque también hay como poco claridad respecto de cómo actuar, incluso a veces los mismos profesionales médicos, cuántos días se debe permanecer la persona, se siente muy mal, de hecho, estos síntomas tan graves que sienten los pacientes, y el volver a la actividad, cómo se debe volver, si hay que esperar, por más que uno se sienta bien, tratar de cuidarse o no, qué hacer después que uno transita la enfermedad. Claro, bueno, pero ahí tenés que el gobierno nacional debería en este momento estar enviando boletines clínicos a los médicos, como siempre pasa, que es una especie de protocolo a seguir. Eso no está hoy día. Entonces hay también un caos a nivel de los médicos que no sabemos qué hacer. Digo, hacemos lo que más o menos clínicamente vemos que es lo correcto, pero a esta altura tendría que haber una unificación, porque además la gente lo percibe. Dice, voy a un médico, me dice que tengo esto, voy al otro, me dice que tengo lo otro, el otro me dice que tome esto, el otro que tome... Cada uno, de acuerdo al pueblo en donde vive, a las características de creencias, de culturas, actúa, regido por la formación médica. Pero nosotros no es que tenemos una formación médica que nos dice, que nos habla todos los días del dengue. No, para nada. El dengue es un tema que lo vemos excepcionalmente en alguna materia por allí, nos quedan los conceptos principales, pero en epidemias siempre se espera que el órgano rector, que es el Ministerio de Salud de la Nación, envíe los boletines, los protocolos que se elaboran, que incluso vienen de la OPS, de la OMS, y diga, en el caso del dengue se debe actuar así. Y están todos los pasos, con todo el protocolo. Protocolos de internación, criterios de internación. Acá es curioso, porque incluso hasta el gobierno de Córdoba está en la misma tesitura que el nacional. En el gobierno de Córdoba, el Ministerio de Salud nuestro, hace un par de semanas atrás, dijo lo mismo de la vacuna, que lo escuché yo en un canal de televisión, dijo que la vacuna no se sabe todavía la eficacia y la seguridad de la vacuna. Están en la misma, pero además, acá ya estamos un poquito con algunos pasos adelantados sobre algunos temas. Ya no quieren comprar la vacuna, ya han dicho que no la van a comprar a la vacuna.
tampoco en Córdoba vemos ningún tipo de acción referida al dengue. Nos dicen, no vayan a los hospitales, la gente está en su casa con la sintomatología que significa este virus, porque la gente dice, en mis redes sociales me dice, prefiero contagiarme 4 veces de COVID, no una de dengue. Y le dicen a la gente, si usted cree que tiene un síntoma leve, quédese en su casa, no vaya al hospital. Digo, primera vez en la historia que escuché tremenda, perdone la palabra, burrada. ¿Cómo le va a decir a la gente que no vaya al hospital? Porque allí también le dice, si tienen síntomas graves, vaya al hospital, vaya a la guardia. ¿Y cómo hace la gente para diferenciar síntoma leve de síntoma grave? ¿Entiendes? Entonces, ¿para qué tenemos los ministros de salud? Y me disculpan, después se enojan conmigo, porque les digo, conmigo ustedes no aprobarían una materia, pero la realidad es esa. ¿Cómo le vamos a decir a la gente? No lleve a sus chicos a los hospitales. Si un papá cuando tiene un hijo con fiebre, lo único que hace es agarrar, salir corriendo a un hospital. Sí. Yo no entiendo, la verdad que ahí no entiendo, y ahí hay responsabilidades, ¿no?, que tienen que asumir. Doctor, con respecto a lo que usted, yo lo leo habitualmente, veo los informes, y me parece interesante también que ¿por qué recomienda usar barbijo, sobre todo a aquellas personas que han padecido el dengue o que ya fueron infectadas? Bueno, si usted ve ahí los comentarios, se va a dar cuenta, ahora quizás lo mire con más, con esta información. La mayor parte de la gente empieza a referir contagios cruzados. Es decir, va con sintomatología de dengue, pero además está con tos, moco y dolor de garganta. ¿Por qué ocurre eso? En el dengue hay una baja de los glóbulos blancos, es decir, que me bajan las defensas, me bajan las plaquetas. Al bajarme la plaqueta me produce hemorragia, al bajarme las defensas me expone, me deja a mí expuesto para poder contagiarme de cualquier otro virus, de la gripe, del COVID, que ahora empezamos a tener pico de COVID, en estos días vamos a empezar a tenerlo. Entonces, ¿qué le digo a la gente? Si tiene las defensas bajas y va a salir a algún lado por ahí, sobre todo si va a ir a un médico, un centro de salud, lleve un barbijo, porque se va a terminar contagiando y no va a tener una enfermedad, va a tener dos. Tengo personas que dicen que están hasta con infecciones urinarias. Quizás la tenían de antes y ahora que le bajan un poco los glóbulos blancos, eso se hace mucho más evidente, pero estamos teniendo muchísimos casos de coinfección. Es decir, ese sería el motivo por el cual les digo, usen barbijo cuando vayan a los hospitales, porque se van a pescar alguna otra enfermedad seguro, ¿no? Doctor, aquí en la ciudad de Morteros, un caso que pegó fuerte es el fallecimiento de un joven de 14 años, en principio, por lo que decía el doctor Mario Viñolo, después de realizar la autopsia. Lo mismo ocurrió en Porteña con una joven también de 23 años después de dar a la luz. La hemorragia que produjo el dengue fue letal. ¿Por qué actúa así en algunos cuerpos y en otros no? Bueno, nunca se sabe eso, por qué en unas personas sí y en otras no. Fíjense que acá es como que cualquiera, ¿no? Persona, desde niños hasta ancianos. No se sabe el por qué. Sí, mejor dicho, no sabemos el por qué porque algunos sí, otros no. El mecanismo lo conocemos bien, que es baja la cantidad de plaquetas. Las plaquetas son las que se encargan de sellar todo tipo de ruptura o espacio por el cual pueda salir la sangre hacia afuera. Al no tener plaquetas se producen hemorragias masivas. Y por lo que leí en los informes del doctor Viñolo, dice que encontró cosas que en su vida había visto. Por lo que creo que hay mucho para poder explicar. Quizás después de tanta cantidad de casos ahora se pueda entender un poquito mejor el mecanismo, pero la verdad es que no hay una información de por qué algunos sí y otros no. La falta de plaquetas creo que sí es central. Tendremos que ver en el futuro cercano a ver si hay alguna predisposición de algunas personas más que otras, ¿no? Pero hasta ahora pareciera ser que es a cualquiera. Doctor, ¿se puede transitar un dengue sin fiebre? Sí, de hecho el 15% de la gente no hace fiebre. En el boletín epidemiológico ahí encuentran más o menos 15% de la población
que no hace fiebre. Y allí, por ejemplo, hay información importante para los médicos, porque a nosotros nos enseñan en la facultad que si no hay fiebre no es dengue. Bueno, esa información ya hay que empezar a cambiarla, porque a mucha gente le dicen, si no tenés fiebre, son frases que nos quedan de la facultad. Bueno, eso ya hay que empezar a cambiarlo, porque si hay gente con dengue, un 15% que no hace fiebre. Por este panorama, bueno, acá se han dado muchas situaciones en que la gente tiene como malestar general sin que lo tire a la cama, como ocurre con la mayoría de los casos de dengue, y sin embargo, al no tener fiebre, la persona prácticamente ni consulta. Puede haber tenido también entonces claramente puede haber tenido dengue claramente entonces. Claro, bueno, hay mucha gente que está teniendo dengue que no está consultando y que está quedando fuera de los registros. Por eso es que le decía, no son 340.000 casos como los que informan hoy, sino que deben ser un par de millones, por lo menos a esta altura. La gente, el signo de alarma para la gente siempre es la fiebre. Y si no hay fiebre, bueno, se la aguanta un poquito en su casa con lo que llamamos nosotros síndrome gripal. Un poquito de dolor muscular, dolor de cabeza, decaimiento. En algunas personas eso dura 1 o 2 días, hay otras personas a las que les dura un mes el cuadro. El tema Tampoco hay algo ahí de por qué algunas sí y otras no. Bueno, así un poco funciona la salud de las personas. El tema es que esa persona circulando es también es un peligro, porque no está tomando conciencia de que si lo pica un mosquito y lo pica el de al lado de su trabajo o en el lugar que sea, está contagiando. Y bueno, ahí está faltando la información del Ministerio de Salud de la Nación, que tendría que para estos casos ser muy claro y decir, si una persona está contagiada con dengue, está con sintomatología de dengue, no le dé, al médico hay que decirle, no le dé 72 horas, dele 10 días de licencia, y nos aseguramos que no vaya al trabajo a seguir contagiando. Bueno, todo ese tipo de cuestiones están faltando ahora, y cuesta mucho después de la licencia de 72 horas conseguir una por más tiempo. Entonces la gente está yendo a trabajar con dengue, y el problema es que en el trabajo está el mosquito que lo pica y termina picando a los compañeros. Así hemos tenido, por ejemplo, acá en el Colegio Carbó, más de la mitad de los profes y mitad de los alumnos contagiados. Que creo que también las escuelas tuvieron un poco que ver en el aumento de la cantidad de casos, porque tampoco se fumigaron, no se controlaron las escuelas. Mandamos a los chicos allí y se contagian entre todos, se contagian los profes entre todos, muchísimas escuelas con ese tipo de información, así que ahí también está faltando un poco el Estado. Doctor, ¿y qué recomendación para la población? Porque bueno, no vamos a tener por lo que se vio y por lo que se viene, no vamos a tener información de un Ministerio de Salud Nacional que establezca lo que vaya a suceder el año que viene, digamos, el verano que viene, con todas las personas que han sido contagiadas y que pueden ser nuevamente pueden recontagiarse, y no vamos a tener vacunas, digamos. ¿Cuál es la recomendación para la población? Que trate de aquel que pueda, porque es una vacuna que es muy cara, que pueda se vacune. Bueno, mi recomendación es que se vacune. La recomendación es muy simple. Si sos mayor de 4 años, vacúnate. Hay algunas contraindicaciones, por ejemplo, como es una vacuna virus vivo atenuado, la embarazada no se puede vacunar, y la mujer que está dando a amamantar tampoco. Y después hay algunas personas que están en tratamientos crónicos para enfermedades en las que necesitan estar inmunodeprimidos. Por ejemplo, las personas que tienen HIV, las personas que tienen enfermedades de tipo reumatoide, que están con corticoides. Bueno, todas esas personas consulte antes con su médico. El resto tiene que vacunar todo dentro de las posibilidades, porque es una vacuna cara. Sí. Y a partir de allí, bueno, lo que nos están escuchando y tienen la posibilidad, descacharre todo en su casa, tire todo tarrito, todo elemento, cubiertas viejas que tengan sus patios, en sus techos, súbase a los techos los días de lluvia, porque la mayoría están todos tapados los resumideros y ahí se acumula agua durante muchísimo. Si tiene pileta, la cepilla, tiene que cepillar los bordes sobre todo. Pero acá, insisto, acá no es suficiente con que yo salga en algunas radios a decir esto.
acá hay que bajar la información desde el Estado masivamente a todos los medios de comunicación para que la gente entienda que estamos frente a una situación de gravedad. Porque hay algo muy interesante que dijo recién. El año que viene mucha gente se va a volver a contagiar. Ya sabemos todos que el segundo contagio es más grave, no es más simple, es más grave. Hay 2 millones de personas que el año que viene van a estar en una situación de riesgo de padecer el dengue grave, que necesitamos sí o sí que sean vacunadas. ¿Qué va a pasar el año que viene si tampoco se hace nada y tenemos aumento de casos y además de casos graves? Digo, ¿alguien se imagina? Yo ya tengo las estadísticas hechas, no las digo porque empiezan con la historia es alarmista, pero después me llaman y me dicen, tuvo razón. Pero esto, recuerden lo que dijo Ginés González, lo voy a citar, ¿no? Todo el mundo está enojado con él. Cuando empezó la pandemia, dijo, mi preocupación es el dengue, porque el dengue es lo que estamos viendo ahora, es una enfermedad de tipo cruel, es una de las enfermedades tipo hemorrágica. Es muy difícil de frenar porque hay que frenar a un mosquito, pero si no hacemos nada, se nos va a instalar y vamos a estar en esta situación de modo permanente. Así que vacunarse y bueno, combatir el mosquito, telas mosquiteras, tul para dormir, repelente. Este año no vamos a tener que estoquear de repelente para el año que viene, entre todas las cosas que me parece que hay que hacer, ¿no? Doctor, sé que por ahí abusamos un poco de su tiempo, le queremos agradecer mucho estos minutos y seguramente con el correr de los días lo volveremos a llamar porque siempre que charlamos con usted, tanto en su momento con el COVID como ahora, siempre nos quedan cosas nuevas por aprender. Así que la verdad y sobre todo esperemos que esto también sirva para los oyentes y televidentes que puedan tener los recaudos necesarios, como dice usted, que desde el Ministerio de Salud no se bajan. Gracias a usted siempre por el espacio y la comunicación, porque creo que la gente está necesitando esto, ¿no? Preguntan absolutamente de todo, uno intenta responder en las redes sociales, llegar a todos los medios, pero no alcanza. Acá tiene que aparecer el Estado y entre todos tenemos que presionar y decir que el Estado en esto tiene que estar. No se puede lavar las manos y dejar que nosotros, gente que no está, digo, no mi caso, pero la mayor parte de la gente que no es médica, no está preparada para pelear contra el dengue, porque no tiene las armas, no tiene los recursos. Eso lo tiene que bajar el Estado. Uno entiende que el Estado no tiene que intervenir siempre, pero en esto sí. La salud pública, las pandemias, las epidemias, tienen que ser conducidas. Así que entre todos tenemos que hacer fuerza ahí para que eso se vuelva a restaurar. Abrazo grande, doctor. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, allí pasaba el doctor Oscar Atienza, bueno, hablando un ratito de lo que significa, ¿no? De este momento complicado.